Ahora sí, ya estuvo. Entonces, lo que quería que viéramos hoy, o lo que quería que termináramos de platicar hoy, son dos cosas importantes, que son las que tienen que ver con números aleatorios, y creo que estaría bien dejarlo ahí porque pues no se me ocurre qué más. Bueno, se me ocurren otras cosas, pero ya no va a dar tiempo de verlo. Yo creo que ya no va a haber clase el jueves porque pues, ya ahorita hay muy poca convocatoria, entonces mejor ya nada más lo ponemos así, lo concluimos ahorita y ya. Entonces, vamos a platicar rápido de lo que se llama que es la distribución normal. Entonces, la clase pasada platicamos justamente de que estoy en Julia, ¿no? Entonces, con rand paréntesis podía generar un número aleatorio entre 0 y 1, ¿no? Y platicamos de cómo usar eso para estimar cómo sale un volado o cómo sale alguna cosa, etcétera, porque hablamos que podíamos estimar muchas cosas como volados, etcétera, utilizando esta probabilidad, este generador de números aleatorios entre 0 y 1, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, eso es lo que vimos la clase pasada, y lo que quiero que veamos ahora es algo que se llama la distribución normal y cómo generar números de ella, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poquito de eso, ¿no? Entonces, en probabilidad, si tenemos una variable aleatoria real, es decir, un número que puede tomar varios valores reales, cada uno en distinta probabilidad. Estas probabilidades no necesariamente tienen por qué ser uniformes, ¿no? Es decir, puede que sea más probable que el número esté en cierto intervalo o que esté en otro. Entonces, nosotros vimos, o sea, el generador que vimos, el generador rand, se genera, bueno, o sea, los números aleatorios o un número aleatorio, sabemos que es algo que es con cierta probabilidad de una cosa y con otra probabilidad de otra, etcétera, y que puede caer en muchos lados, ¿no? No está necesariamente destinado a ser uniforme, ni nada, ni a ser 0 o 1, o a ser 1 o menos 1, etcétera. Puede caer en muchos lados con distinta probabilidad, ¿no? El generador que nosotros vimos, el generador rand, genera números aleatorios uniformes, lo dijimos, ¿no? En el intervalo 0, 1. Eso quiere decir que es igualmente probable encontrar al número en lugar del intervalo 0, ¿no? Entonces, ¿todo bien hasta acá? ¿Alguna duda con eso que habíamos visto la vez pasada? Entonces, sin embargo, el mundo de las posibles distribuciones de una variable aleatoria real es mucho más extenso y rico de lo que aparece aquí, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Porque es mucho más extenso y rico, ¿no? Hay cientos, o sea, en principio,
Hay una cantidad infinita de distribuciones que puede tener un número y hay al menos cientos, o bueno, decenas que son muy estudiados porque surgen en distintas ramas de la ciencia, ¿no? La distribución, bueno, las distribuciones más estudiadas es la distribución normal o gaussiana, ¿sí? O gaussiana, ¿sí? La distribución, digamos, tiene dos parámetros que vamos a ponerlos acá, son mu y sigma. Mu es el valor promedio y sigma es la desviación estándar. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Y qué tan lejos pueden estar los números. ¿Qué tan probable? No más que qué tan probable. Una medida de qué tan lejos pueden estar del promedio las muestras de dicha variable. Pues explícitamente, la densidad de una variable aleatoria gaussiana se ve, es una función de la siguiente forma, ¿sí? Ahorita vamos a, no te preocupes mucho por qué significa densidad ni nada, nada más vamos a, así que lo podemos aclarar, la densidad, una función, vamos a verlo aquí, una función f de r en r, que nos dice o que nos da una idea bueno, más fácil que nos dé una idea tal que f de x es proporcional a la probabilidad de que la variable tome ese valor. ¿Sí? Entonces, la densidad de una variable real, de una función de aleatoria real, es una función de R en R, tal que la probabilidad de que la variable tome el valor X, tome el valor, más bien aquí, es f de x, ¿no? Es proporcional a f de x, ¿no? O sea, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x chiquito es proporcional a f de x, ¿no? Entonces, la densidad de una gaussiana es la siguiente. Es una constante a por la exponencial de lo siguiente. Que es menos x menos mu al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. Entonces, A es una constante, ¿no?
importa, pero esta es la distribución, esta es la fórmula de la distribución gaussiana, ¿no? Entonces vamos a hacer una gráfica de la función de la distribución gaussiana. Entonces voy a hacer que mis x sean un arreglo, que vamos a ir, por ejemplo, de -3 a 3, que caben 3, y que su longitud sea de 201 puntos. Mis y's que sean esta fórmula. Voy a tomar la constante como 1 y nada más voy a poner aquí la exponencial de menos x menos 0 al cuadrado entre 2, ¿sí? Entonces aquí vamos a suponer 0 y la desviación es 1, ¿sí? Voy a hacer una figura. No, aquí me equivoqué, esto era a x en las x's, ¿no? Era así debería funcionar. Esto va a tardar un ratito, pero puede funcionar. ¿Algunas dudas sobre qué es esto de la densidad de una variable aleatoria? ¿Lo habías escuchado o lo habían escuchado alguna vez? Me equivoqué, perdón. Bueno, entonces, así se ve la densidad de una variable aleatoria gaussiana, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta función de la densidad? Lo que nos dice es qué tan probable es que esa función, qué tan probable es que el número tenga ese valor, ¿no? Entonces aquí, esta era una densidad gaussiana con promedio 0 y desviación estándar 1, ¿no? Entonces, como ven, el valor más probable de la función es 0. Entonces, el promedio es el valor más probable de la función. Es el que es más probable que tome. Y los que son menos probables son los que están a la derecha o a la izquierda del promedio. La función es simétrica respecto al promedio. En realidad es igualmente probable estar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Y hay una cantidad diversa de números. Entonces, los que están cerquitas son más parecidos y los que ya, conforme te vas alejando, ya es menos tu probabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así hasta que llegas a pues ya lugares muy lejanos donde ya es muy bajo la probabilidad de que estés ahí, ¿no? Así se ve quizás un poco mejor. Entonces, bueno, esta es la forma, digamos, que tiene la densidad de una variable gaussiana. Es mucho más probable que estés cerca de 0 o que estés lejos de ahí. Y pues bueno, la desviación estándar lo que nos dice es qué tan ancho es esta campanita, ¿sí? Qué tan ancha es la campanita. Vamos a hacer ahorita algunos ejemplos. Vamos a graficar otros para que vean, ¿no? Entonces, estas son las yes 1, vamos a ponerle las primeras. Las de yes 2 vamos a poner que tengan promedio en 1.5 y y que tengan desviación estándar 1. Otras con promedio 1.5 y de estándar 1. Y vamos a hacer otra que tenga igual promedio 1.5, pero que tenga desviación estándar 4, ¿no? O 3. Entonces aquí en lugar de entre 2, te ponemos entre 2 por 3. Y así va a quedar, ¿no? Y estas van a ser las yestras. Vamos a ponerle un label, ¿no? Que diga promedio 0, de estándar 1. Estas son las x y y 1. Las otras van a ser de promedio 1.5 y desviación estándar 1. Las otras van a ser de 1.5, desviación estándar 3. Me falta cambiarle aquí el número. Son las yes 2 y las yes 3.
como leyenda. Vamos a cambiarle el promedio a menos 1.5 para que se vea mejor lo que estoy diciendo. Entonces, menos con menos es más, aquí quedaría más. Y ahí está. Entonces, bueno. Como ven, si yo le cambio el promedio a menos 1.5, ahora donde queda centrada la gaussiana, donde tiene más probabilidad, es en el 1.5, ¿no? Se va para atrás el promedio. Ahora, ¿qué otra cosa sucede? Vean cómo la que tiene desviación estándar 1, que es la rojita, es igual de ancha que el azul. Sin embargo, si le aumento la desviación estándar a 3, ven cómo se hace más gordita, ¿no? Se abre más ancha la gaussiana. Ahora, tienen la misma altura porque yo no estoy poniendo aquí bien el valor de la constante A. ¿Sí? El valor de la constante A lo que haría es que haría más chaparrita la curva verde. Si quieren, vamos a de una vez ponerlo para que lo vean. El valor que tiene A normalmente es 1 entre raíz de 2 sigma, creo. Entonces, si queremos poner aquí, esto sería 1 entre raíz de 2. Aquí también sería 1 entre raíz de 2. Y aquí sería 1 entre raíz de 2 por 3. ¿No? Es que sigma cuadrada acá. Ah, es que es en el 1, perdón. Me equivoqué. Ah, no. Sí es con el 1, pero más bien lo que puse mal fue este símbolo. Ahí está, perdón. Ya quedó ahora sí. Entonces, como ven, cuando le aumento la desviación estándar, la achato. Es como si la apachurro desde arriba, ¿no? Entonces, el promedio de 1.5 sigue siendo muy probable, o sigue siendo el valor más probable, pero ahora también se hacen más probables los de la orilla, ¿sí? Los que antes estaban aquí muy bajitos, ahora suben más, se hacen más probables que los que... Entonces, este valor de la desviación estándar, pues lo que me dice es eso, qué tan lejos, o la varianza, como lo quieran ver, lo que me dice es qué tan lejos o qué tan cerca está del promedio y qué tan, o sea, a mayor desviación estándar es más probable que podamos tener valores lejos del promedio, ¿no? Menor desviación estándar quiere decir que es menos probable, mayor es que es más probable tener valores lejos del promedio. Sí, todo bien hasta aquí. Entonces, rápido. Una respuesta. Vamos ahora a generar valores aleatorios que tengan esa distribución, ¿no? Entonces, ¿cómo genero un número aleatorio que tenga una distribución, ¿no? Entonces, la función, o sea, la distribución gaussiana, bueno, la distribución gaussiana o normal es tan importante que tiene su propia función para generar valores. Rand n. Si ustedes hacen rand n, les va a generar un número aleatorio gaussiano, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, hay que aclarar que rand n genera
un número aleatorio con distribución gaussiana con promedio 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Entonces, bueno. Esto y les genera un número aleatorio con distribución gaussiana, ¿no? Entonces, para verlo mejor, podemos generar muchas muestras y ver su histograma para entender su distribución. Entonces vamos a hacer que mis aleatorios, vamos a ponerle 1, pues que quien sea, que sea randn, ¿no? For i in 1 hasta 100. Entonces ya que hacemos una figura, ¿no? Después le ponemos el histograma, loads.histogram de aleatorios 1 y con 20 bits, por ejemplo. Es más, con 10 bits porque es mucho, son muy poquitos números, ¿no? Más que no era display P, era display P, perdón. Entonces, bueno, esto no se parece mucho a lo que tenemos acá arriba, ¿no? No es una aproximación, la curva que englobaría el histograma no se parece mucho. Entonces, obviamente para que se empiece a aparecer más hay que hacer muchos números. Entonces vamos a hacer 10,000 y vamos a ponerle 100. Ahora sí ya se parece más, ¿están de acuerdo? Si ya, claro, nos vamos a lo grande y hacemos 100,000, vamos a poner 500 bits. Bueno, siguen siendo muchos, vamos a ponerle 100. Ahí sí se aproxima muchísimo, ¿no? Entonces, acuérdense, ¿qué hace el histograma? Nada más divide el intervalo del más grande al más chico de los aleatorios en 100 subintervalos y cuenta cuántos caen ahí, ¿no? Entonces, de los 100,000 que hice, 4,000 cayeron en este pedacito, otros cayeron en este subintervalo que está aquí, y pues las cuentas otras que aparecieron en los otros lados. ¿Alguna duda sobre cómo hicimos esto? Bueno, entonces ahora viene la pregunta de oro, ¿no? Esto nos permite generar números aleatorios gaussianos, ¿no? Y si quiero números aleatorios gaussianos que no tengan promedio 0 ni desviación estándar 1, ¿cómo los genero? Entonces aquí hay que hacer uso de un bonito teorema que dice lo siguiente. Si X tiene distribución gaussiana con promedio 0 y desviación estándar 1, entonces AX más B, bueno, más bien BX más A,
tiene promedio A y desviación estándar B. Entonces, si agarran ustedes un número con distribución gaussiana, lo multiplican por otro y le suman otro, ese que le suman constante va a ser el promedio y ese con el que lo multiplican va a ser la desviación estándar. ¿Sí? Vamos a ver ahorita el ejemplo. Vamos a hacer ahora un conjunto que se llama aleatorios 2 y que sea igual, por ejemplo, rand n más 1.5, ¿no? Para i en 1 hasta 100,000, ¿no? Vamos a hacer aleatorios 3 igual rand n 3 multiplicado por rand n más 1.5, ¿no? Por i en 1 a 100,000. Y vamos a volver a hacer el histograma que estaba acá arriba, ¿no? Pero ahora poniendo los tres valores. Y aquí vamos a ponerle un label, ¿no? Que para no ser diferencial. Aquí promedio 0, desviación estándar 1, ¿no? En el de abajo son los que tienen promedio 1.5, desviación estándar 1, y los de abajo son los que tienen desviación estándar 3 y promedio 1.5. Aleatorios 1, 2 y 3. Ah, bueno, igual esto no va a funcionar si no pongo aquí un truco. Como esto es una área oscura, vamos a ponerle una alfa. Vamos a ponerle aquí de alfa 0.5. El alfa, si no lo habían escuchado antes, es la transparencia de la gráfica. Todo lo que me dicen que qué tan transparente puede ser o no la gráfica. Igual, vamos a restárselo porque estos queremos que tengan un promedio menos 1.5. Entonces, esto se sigue viendo medio raro porque esto creció mucho, se ve mucho más alto que este de acá, ¿no? Bueno, es una consecuencia de que esto esté contando el número total de cuentas y no esté contando alguna otra cosa, ¿sí? Ahorita a lo mejor y me excedí con un 0. No, están igualitos. Bueno. Déjame ver si me tiene algo. Espera.
Vamos a checar que la longitud sea igual a la longitud de los otros. Creo que ya sé lo que está pasando. Déjame aumentar el número de bins y esto va a mejorar. Claro. Ahí ya quedó. Pero ahora se ve muy chafa esto. A ver si con duplicarlo funciona. Ahí ya se ve un poquitito mejor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Los azules son los que están centrados en 0, los naranjas son los que están centrados acá y los verdes son los que están centrados en -1.5 y con desviación estándar 3. Entonces, aquí ya se ve el fenómeno que estábamos viendo acá arriba, ¿no? Ya se mueven estas hacia la izquierda y se empiezan a achatar. ¿Por qué aquí me tuve que tomar más bins? Porque lo que pasa es que necesito más resolución en esto que cuente mejor los que están en medio, ¿sí? Si no los cuenta lo suficiente, por eso parecía tan alto, pero ya que los cuenta mejor, ya parece más chato, ¿sí? Entonces pasa lo mismo que sucedía hace rato, ¿no? Los que tienen desviación estándar más ancha están como más distribuidos, ¿no? Alrededor del promedio. Los que tienen desviación estándar más chiquita están más cercanos, más pegados al promedio, y bueno, los que están en 0, pues están en 0, ¿no? Entonces, así ustedes pueden generar números aleatorios con el promedio que quieran y con la desviación estándar que quieran, ¿no? Los multiplican por la desviación estándar que quieran tener y les suman el promedio a los números, ¿no? Y les sumé -1.5 y por eso quedaron aquí 1.5 o cerca de eso la mayoría. ¿Alguna duda? Entonces, bueno, las variables o los números aleatorios gaussianos son muy útiles y pueden usarse para generar ruido artificial en datos, ¿no? Por ejemplo, supongo que tengo unas X que son un rango que va desde 0 hasta 1. Tengo 25 datos, ¿no? Que mis Y normales son 3 por X más 2, ¿no? Para X en las X. Y que mis Y2 son Y más rand n, ¿sí? O más 0.1 rand n para Y en Y, ¿no? Vamos a hacer la figura de qué es esto. O sea, las X son nada más puntos, las Y son la recta 3 por X más 2, evaluada en esos puntos. Y las Y2 son Y, pero le estoy sumando una variable aleatoria gaussiana, ¿sí? Con desviación estándar 0.1 y centrada en 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta variable aleatoria gaussiana que le estoy sumando va a generar ruido. Y así los puntos se van a ver como movidos fuera de la recta, ¿sí? Primero vamos a graficar con plot la recta, que son los X y los Y, ¿no? Vamos a poner aquí la recta, ¿no? Y vamos a hacer con scatter los puntos fuera de la recta, ¿no? Son los X y las Y2. Y vamos a poner el experimento, ¿no? Entonces vean lo que pasó, movimos todos estos puntos fuera de la recta, ¿no?
No lo suficiente, no tantísimo, pero se movieron fuera de la recta y al menos ya aparecen datos como experimentales, ¿no? Así justamente aumentamos más la desviación estándar a 0.4, por ejemplo. Aquí ya se ven mucho más alejados, ¿no? Entonces, bueno, así es como deberían de verse todos los datos experimentales, ¿no? Y de hecho, esta es una forma en la que luego la gente hace trampa con datos experimentales, les añade este ruidos artificialmente y ya. Pero que siempre los agarran porque no lo hacen bien. Entonces, pero pues esta es una forma como de crear esta clase de efectos, ¿no? Le pones una variable aleatoria gaussiana que va a hacer que al valor que estaba sobre la recta se vaya para arriba o para abajo, ¿no? Dependiendo de dónde salga el número aleatorio. Recuérdense que por la distribución es igualmente, si está centrado en cero, es igualmente probable que salga hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entre más desviación estándar tenga, es más probable que salga más lejos, ¿no? Entonces que se lo lleve más lejos de la recta acá. Si le pongo la desviación estándar, por ejemplo, en algo muy chiquito, en 0.01, están sobre la recta, prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque es como muy chiquita la desviación estándar, hace esta distribución muy picuda. Pero si se lo ponemos más grande, justo en 0.4, por ejemplo, o 2, ya lo saca más de la recta, ¿no? Porque ya es más grande y hace más chata la probabilidad o la distribución de los números que le voy sumando. ¿Alguna duda sobre esto de la distribución normal? Bueno, entonces, pues esta es la otra forma de generar números aleatorios. Puede serles muy útil, puede que no, depende de algunas cosas. Nada más quiero dar un último comentario sobre la distribución normal. Es muy importante que lo conozcan, ¿no? ¿Por qué es tan importante y tan mencionada la distribución normal? Pues muchas cosas se distribuyen como una distribución normal. Por ejemplo, todos los errores, si tienen dos variables experimentales A y B, y saben que B debería ser aproximadamente igual a MA más C, es decir, hay un error, hay una relación lineal entre ellas. Entonces, los errores de la medición, o sea, ¿cuál es el error? Si B es aproximadamente eso, pues el error debería ser B menos MA más C. Se distribuyen de forma normal, ¿no? Entonces, este ejemplo de la recta es muy realista por eso. Si ustedes tienen datos que son reales y que tienen una relación lineal, los errores de la medición y los errores que tienen de haber sacado los datos del mundo real y no de una teoría perfecta o de una medición perfecta, deberían de ser debe tener una distribución normal, ¿sí? Todos los errores de las mediciones deberían de verse así. Y bueno, de hecho hay algo todavía más importante, que es que en realidad la suma de cualquier tipo de variable aleatoria converge a una variable. Es algo que le vamos a poner nombre rápido, que se llama el teorema del límite central, ¿no? Entonces sea x1, x2, así hasta el infinito, ¿no? Así hasta x
variables aleatorias con la misma distribución, independientes y con la misma distribución. O sea, x1 y x2 y xn, las que sean, son independientes, el valor de uno no depende de la otra y todas tienen la misma distribución. O son todas uniformes, o son todas gaussianas, o pueden ser de las 1000 distribuciones que existen, pero de la que sea, ¿no? Entonces, pasa algo muy, muy fuerte, ¿sí? La variable Sn, que es la suma, o sea, bueno, x1 más x2. Vamos a ponerlo mejor una vez condensado, que es 1 entre raíz de n, la suma desde k igual a 0, o bueno, k igual a 1 hasta n de xk. O sea, Sn, que es 1 entre raíz de n por la suma, no es el promedio. O sea, el promedio tiene 1 entre n, esto tiene más bien 1 entre raíz de n, ¿sí? Es importante que vean la diferencia. Entonces, la suma de todas ellas dividida entre 1 entre raíz de n tiene una distribución. Entonces, este es el teorema como más importante de toda la teoría de la probabilidad, supongo. Lo que dice es eso, que si tienen cualquier tipo de variable aleatoria, si tienen una cantidad finita, digamos, de variables aleatorias independientes y con la misma distribución, entonces su suma, más que tener una distribución, vamos a ponerlo entre comillas, tiene una distribución normal. ¿Y por qué entre comillas? Porque lo que quiere decir es que es una variable aleatoria normal cuando n tiende a infinito. O sea, conforme suman más variables aleatorias igualmente distribuidas, esta suma de ellas, dividida entre raíz de 1 entre n, se vuelve una variable aleatoria gaussiana, ¿sí? Y bueno, pues ya, eso tiene muchas implicaciones y tiene mucha teoría y mucha historia y mucha explicación y bla, 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 bla. No vamos a andar en el tema ahorita, solo es una curiosidad que quiero que sepan y de las cosas importantes de probabilidad que hay que saber en la vida. La suma de variables divididas por 1 entre n se vuelve una variable gaussiana, ¿sí? O sea, esto surge en todos lados y está relacionado con todas las otras distribuciones. ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces ya lo último que nos queda por ver de este tema de cosas aleatorias y del curso es algo rápido que voy a mostrarles brevemente que se llama caminatas aleatorias. Entonces, un caminante aleatorio o una es pues, una variable aleatoria x que voy a poner que pertenece a los enteros. Ahorita van a ver qué es a los enteros. Tal que bueno, más que una variable aleatoria es una sucesión de variables aleatorias xn, que todas son enteras, tal que su valor está dado de forma recursiva por la siguiente. Entonces,
El valor de la variable xn más 1 va a ser alguno de los siguientes. Va a ser xn más 1 con probabilidad p y va a ser xn menos 1 con probabilidad 1 menos p. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la posición o el valor de la variable aleatoria en el paso n más 1 va a ser el anterior más 1 con probabilidad p y va a ser el anterior menos 1 con probabilidad 1 menos p. ¿Sí? Entonces, imagínense esto como una pelotita que está brincando de izquierda a derecha, ¿no? Tiene una pelotita que está en una posición, por ejemplo, que empieza en el origen, y con probabilidad P lanzan un volado que con probabilidad P sale águila y con probabilidad 1 menos P sale sol. Entonces, si sale águila, la pelotita brinca a la derecha y si sale sol, la pelotita se va a la izquierda. Entonces ya hacen eso y lo que salga lo hacen y es lo que resulta. Luego de que hacen eso, vuelven a repetir el proceso. Ahora, para mover la pelotita derecha o izquierda, lanzan un volado y lo que le salga, hacia allá la mueven. Y así se van, y así se van, y así se van, y así se van infinitamente. ¿Sí? O no infinitamente, pero al menos un rato largo. Eso es una caminata aleatoria, ¿no? Tiene una asociación donde el valor está dado por, es el anterior más 1 con probabilidad P o el anterior menos 1 con probabilidad 1 menos P. ¿Tienen alguna duda sobre esto que estoy comentando de la caminata aleatoria? Bueno, entonces, es muy sencillo en realidad. Es muy sencillo. O sea, en la teoría matemática, estudiar la caminata aleatoria es difícil, ¿sí? Sin embargo, es muy sencillo hacer una caminata aleatoria en la computadora. Entonces, vamos a hacer primero una función que me haga más 1 y menos 1 con una probabilidad P, ¿no? Función que regrese 1 con probabilidad P y menos 1 con probabilidad 1 menos P. Entonces, vamos a hacer function paso aleatorio. Bueno, esto va a tomar como argumento P, ¿no? Entonces, vamos a generar un número aleatorio uniforme, que es lo que siempre hacíamos. Y luego, ¿qué hacemos? Si R es más chico que P, vamos a hacer que esto nos regrese 1. Y en caso contrario, que nos regrese menos 1. Entonces, esto ya me da el paso aleatorio, ¿no? ¿Hacia dónde me voy a mover? Entonces, por ejemplo, el paso aleatorio de 0.5 o de 1 medio, pues debería de ser de repente 1, bueno, aquí es menos 1, ahora es 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1. Ahí va brincando, ¿no? Pero pues se ve que tiene sentido y que funciona, ¿no? Por ejemplo, si pongo de paso aleatorio 0.8, si hago P muy grande, esto quiere decir que va a ser mucho más probable que salga 1 que salga menos 1, ¿no? Vamos a ver.
Y aquí puros unos y de repente el -1, pero que ahí siempre es 1, 1, 1, 1, 1, -1, -1, 1. Entonces, bueno, no importa, ¿no? Entonces, esto nos hace la función que nos regresa 1 y -1 con probabilidad. Entonces, para hacer la caminata aleatoria, bueno, igual aquí me falta aclarar, ¿no? Por convención, normalmente se toma que x en el paso 1 o x en el paso 0 es igual a 0, ¿no? Partimos del origen, y a partir del origen vamos yendo a la izquierda o a la derecha con probabilidad. ¿Tienen alguna duda sobre el código que hice para esto del paso aleatorio o les quedó claro a los dos? Va. Entonces ahora vamos a hacer la caminata aleatoria, ¿no? Vamos a hacer la de n pasos, ¿no? Vamos a hacer que n sea igual a 100. Vamos a hacer una regla que se llama posición, o pos, que tenga el 0, ¿no? Pos va a ir guardando de las posiciones. Entonces, queremos hacer n pasos, ya tenemos el primero, porque por default sabemos que 0 es eso. Entonces ahora solo tenemos que hacer un for que vaya desde 2 hasta 100, ¿no? ¿Por qué no desde 1? Porque ya sabemos que el paso 1, que en 1 vale 0. Entonces empezamos en 2 en realidad. Bueno, acuérdense que el x0 aquí tiene que ser el x1 porque las posiciones empiezan a contar desde 1, ¿no? Si estuviéramos en Python, tendríamos que empezar el for en 1 y aquí lo empezamos en 2, ¿no? Porque empieza a contar la posición. Entonces, vamos a iteramos sobre el tiempo, ¿no? Para generar. Y ahora sí vamos a hacer lo que funciona, ¿no? Entonces, vamos a añadirle a pos lo siguiente. Vamos a añadirle en cada paso la posición en el tiempo anterior más el paso aleatorio, ¿no? Con la probabilidad P, ¿no? Que vamos a definir desde antes que la probabilidad P va a valer un medio, ¿no? O 0.5. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En cada paso vamos a irle agregando a pos lo que había en el tiempo t más 1 más el paso aleatorio, ¿no? Como construíamos las asociaciones recursivas. Y vamos añadiendo el anterior, modificándolo con algo, y aquí lo vamos a modificar con algo aleatorio, con un 1 o un -1, con cada uno con probabilidad 0.5. ¿Alguna duda con esto? Si no hay ninguna duda, vamos a correrlo. Entonces ya lo corrimos y nos regresó esta cosa que está aquí, ¿no? 0, 1, 2, 3, bla, bla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil de ver una caminata aleatoria así, entonces lo que más nos conviene es graficarla, ¿sí? En lugar de ver la regla así, vamos a graficarlo como si fuera una función del tiempo, ¿no? Entonces vamos a graficar esto de la siguiente forma. Primero iniciamos una figura, ¿no? Como siempre. Ahora vamos a hacer un plot. Y bueno, sabemos que nuestros tiempos son de 1 a 200, ¿no? Puedo poner directamente así el rango, 1 a 200, y mis posiciones son pos, ¿no? Vamos a ponerle título a los ejes, ¿no? Bueno, vamos a ponerle el título a la gráfica, ¿no? Caminata aleatoria.
Luego vamos a poner aquí que en el eje X pues tenemos el N o el tiempo. Más queremos completar el tiempo. Ay, perdón, no era 1 a 200, era 1 a 100. Hicimos 100 pasos. Entonces, así se ve una caminata aleatoria. Empezamos en 0, nos fuimos moviendo hasta acá, luego bajamos, luego seguimos subiendo, etcétera. ¿Todo bien hasta acá? Pues vamos a mudar este código de acá para acá. Simplemente para que podamos repetir esto con más facilidad. Entonces, noten que cada vez que la hago me da un resultado distinto, ¿no? Porque todo el tiempo estoy generando una caminata nueva. Siempre parto de 0 y empiezo a caminar. Aquí me fui para abajo, luego me fui para arriba, luego bajé otra vez, bajé, subí, luego volví a bajar un montón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, como ven, todo esto va y me hace caminar, me genera una caminata, ¿no? Y como ven, como la probabilidad es 0.5, es igual de probable que suba a que baje, ¿no? De repente subo, de repente bajo otra vez, subo, bajo. No hay como un consenso, ¿no? No hay un orden específico, ni hay una tendencia. Que de repente subo mucho y no bajo mucho, pero es porque no me doy tiempo suficiente, ¿no? Si me fuera a tiempos más largos, seguro podría ver que bajo otra vez. O sea, piensen que aquí está el 0 y vean cómo voy bajando y subiendo. De hecho, convendría, vamos a poner, por ejemplo, una línea en 0, ¿no? Vamos a poner aquí. En mis X es que sean el 0, 100, ¿no? O el 1, 100 si quieren. Que mis Y sean el 0, 0. Que tenga una longitud de 2 y que tenga un estilo puntero, ¿no? Entiendo, aquí. Pues aquí está el 0, aquí subimos, luego bajamos, luego seguimos bajando y ya, ahí se quedó. Luego subimos y luego baja, etcétera, etcétera, ¿no? Hay distintas formas de ver cómo se va moviendo esto. ¿Alguna duda sobre este código que hicimos para la caminata aleatoria? Ok, entonces, al igual que con los números aleatorios, no es significativo analizar solo una muestra de una caminata aleatoria. Lo más interesante es hacer varias, ¿sí? Y verlas y analizarlas todas juntas. Esto es muy fácil de hacer en una computadora utilizando un ciclo for, ¿no? Entonces, imagínense que ahora en lugar de graficar una caminata, quiero graficar 4, ¿no? O 5. Entonces voy a copiar el código que tenía para hacer una caminata y vamos a verla todo en el mismo cuadro. Entonces vamos a poner aquí el cuadro para la gráfica, ¿no?
Hacemos eso, ¿no? Luego voy a ponerle en el origen. Y vamos a poner aquí cuántas caminatas quiero. Quiero define el número de caminatas. Vamos a hacer nk es igual a 15, por ejemplo. Entonces, ya tengo como la parte esto que me genera, ya definí que quiero 15 caminatas, ya definí una figura para ir metiendo las caminatas, ya puse en el origen. Y ahora lo que sigue es repetir esto que está aquí, que es hacer la caminata, inicializando la posición en cero y repitiendo 100 pasos. Aquí me equivoqué, aquí debería ser n en esto. Por si quiero cambiar el número de pasos. Perdón. Y bueno, ya sobre esto hago la caminata y la grafico, etcétera, ¿no? De hecho, todo esto del título y las posiciones de los ejes lo puedo poner aquí arriba, ¿no? El título, nombre. Y bueno, ya separé esto, ¿no? Entonces, aquí que vamos a hacer las caminatas. Vamos a hacer las caminatas con un ciclo for. Entonces, for y en 1 hasta el número de caminantes, creamos una caminata nueva, ¿no? Aquí creo una caminata, como esto se va a repetir en el for desde 1 hasta nk, o sea, 15 veces, siempre va a crear una posición en 0 y va a ir creando números aleatorios y va a ir añadiendo. Al final aquí lo va a poner en la figura. Y ya, va a repetir esto 15 veces de forma independiente y al final ya me lo voy a enseñar. Vamos a correrlo. Y bueno, ahora que ya lo estamos graficando, se ve mucho más simétrico. Tenemos esto de Y1, pues es la línea en el origen y los demás son cada trayectoria de cada caminante. Entonces, se ve, aunque parece que hay muchos más arriba que abajo, igual se ve claro que tanto suben como bajan, ¿sí? Y que en realidad pues todos se mantienen, algunos lejos del promedio, pero si hay unos que suben mucho del promedio, también hay unos que bajan mucho, ¿no? O sea, se compensa en realidad. Como va evolucionando el tiempo, suben, baja, pero en realidad todo queda simétrico respecto a cero, ¿no? Vamos a repetirlo ahora si quieren con 20 para que lo vean. Y si quieren vamos a aumentar el número de pasos, ya no que sean 100, si ya que sean, por ejemplo, 500. Entonces vean, ahora con 500 pasos ya se ve mucho más claro que suben, bajan, pero en realidad en promedio están cerca de cero todas, ¿no? O sea, las que suben, por ejemplo, suben hasta 40, las que bajan, bajan hasta menos 40, o sea, también es simétrico respecto a eso. No hay que unas suben mucho y que otras no bajan tanto, no, es muy simétrico. ¿Alguna duda sobre esto de las caminatas aleatorias? ¿Sobre cómo hicimos este for para irlas generando? Bueno, supongo que no. Y vamos ahora a ver algo nada más rápido sobre esto, ¿no? ¿Qué sucede si cambio el valor de P?
¿Cómo se ve si es más probable ir hacia arriba? O sea, P mayor que 5. O hacia abajo. Entonces vamos a copiar y pegar esto para que lo vean. O es más, inclusive podríamos ser muy... Vamos a copiar y pegarlo y vamos a hacerlo así. Rápido. Vamos a ponerle aquí 0.8. Uf, me pasé. Vamos a ponerle 0. Si quieren 6, para que vean que con 6 ya es drástico el cambio. Si le pongo 0.6, ya con ponerle eso, la probabilidad de irse para arriba se vuelve ligeramente más grande que irse hacia abajo. Pero eso ya es suficiente para que todas las trayectorias se muevan más hacia arriba. ¿Sí? Ya casi ninguna baja y las que bajan después vuelven a subir. Entonces una manipulación chiquita, inclusive si quieren, vamos a ponerle aquí en P 0.51. No fue suficiente. 55. Ya 55 es suficiente para que todas suban, ¿sí? Para que ya se rompa la simetría. Ya no haya simetría que suben y bajan, sino ya ahora todas suben. En absoluto. Vamos a dejarlo en 6 para que se vea drástico. Ahora, si yo, vamos a ponerle ahora lo contrario, 0.4 y pasa justo lo contrario. Ahora, en lugar de que todas suban, todas se van hacia abajo, eventualmente. Se van hacia abajo y se van hacia abajo y se van hacia abajo y cada vez van más hacia abajo. ¿No? Ninguna suben y las que suben, suben poquito y luego vuelven a bajar. Entonces, bueno, esto es delicado porque lo que está sucediendo aquí o lo que estamos viendo aquí es justo un problema de que las caminatas aleatorias, si no son uniformes o si no tienen la misma probabilidad de todos lados, se desvían, ¿sí? Tienen sesgos, se empiezan a mover hacia algún lado más que hacia algún otro. Y bueno, esto tiene consecuencias probabilísticas fuertes y cambia totalmente la dinámica de esto, ¿no? O sea, aquí es totalmente justo y exploratorio y todas las partículas, digamos, se van tanto hacia arriba como hacia abajo y caminan más, se expanden más. Cambia acá, pues para nada, ¿no? Todo se va hacia abajo y es mucho más fijo. ¿Tienen alguna duda sobre esto de las caminatas aleatorias? Ahora, bueno, Yadil me pregunta que si puede entender verticalmente. Supongo que te refieres a que se abra de abajo hacia arriba, ¿no? Pues mira, esto solo es cuestión de cómo hice la gráfica, ¿no? Uh, Vamos, o sea, esta es la posición inicial y este es el tiempo que yo estoy pensando y se va hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, etc. ¿No? O sea, la posición es un escalar, vamos. Solo si lo quieres visualizar hacia arriba, pues nada más lo cambias nada más cambia lo de orientación. En lugar de graficar aquí los tiempos y luego las posiciones, pues ponen en el X las posiciones y en el Y los tiempos. Cambia aquí el Y por X. Y aquí también dejan cambiar la recta que está acá.
Y pongo el simétrico. Pues sí, si los quieres ver ramificados hacia arriba, los puedes ver así fácilmente. Ahora, una pregunta más interesante, un poquito más interesante de la que planteaba Yadiel, sería si se puede extender esta idea a varias dimensiones, ¿no? Sería si en lugar de que lo piense como una pelotita que va hacia arriba, hacia abajo, conforme evoluciona el tiempo, lo puedo pensar como una pelota en 2D que se va moviendo arriba, abajo, izquierda, derecha, como función del tiempo, ¿no? Entonces, sí, eso también se puede. Voy a enseñar rápido algo. Esto es algo muy básico que estábamos haciendo para un proyecto. Estos son caminos aleatorios en 2D, por ejemplo. Todas estas pelotitas son pelotitas que van caminando y se van moviendo y están en 2 dimensiones, están haciendo un caminito aleatorio. Entonces, sí, las caminatas aleatorias se pueden extender a 2 dimensiones, 3, y ya si no les interesa verlas, pueden generalizarlas a n dimensiones, ¿sí? Hay estudios muy interesantes al respecto. Un resultado muy bonito de probabilidad dice que en 2D, en las caminatas aleatorias como esta que está acá, la probabilidad de que dos pelotitas, una que empezó en un lugar y otra, o sea, si las dos empiezan en el origen o cualquier otro lugar, la probabilidad de que dos pelotitas se encuentren o se crucen o estén una muy cerca de la otra, tiende a infinito conforme pasa el tiempo. O sea, entre más lo dejes, más probable es que se vayan a cruzar. ¿Sí? Se vayan a cruzar. Sin embargo, en 3 dimensiones así ya no es cierto. Entre más, si tienes partículas en 3 dimensiones y caminan aleatoriamente, la probabilidad de que se encuentren conforme aumenta el tiempo disminuye. Entonces, ese resultado es muy bonito e interesante porque lo que quiere decir es que dos tortugas, suponiendo que caminan aleatoriamente y que se mueven en una superficie más o menos plana, se van a reencontrar, se pueden reencontrar en algún momento de su vida. Si se conocen y luego quieren conocerse, se pueden reencontrar. La probabilidad de que se reencuentren es casi 1, ¿no? En cambio, dos pájaros, pues es imposible porque ellos se mueven en 3D, no pueden moverse en distintas altitudes. Ellos, más bien la probabilidad de que se vuelvan a encontrar después de que se conocen y caminan es 0. Claramente eso no tiene nada que ver con cómo realmente funciona el mundo animal. No, no vayan con un biólogo y le digan eso, pero es una idea burda. ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo claro con estas ideas? Bueno, ya nada más como curiosidad, les comento algo nada más igual. ¿Por qué son interesantes las caminatas aleatorias? Pues en matemáticas, una caminata aleatoria es un objeto probabilístico
cuyo valor cambia con el tiempo. Esto se conoce en realidad como un proceso estocástico. ¿Sí? Entonces, las caminatas aleatorias en un límite de tiempos muy grandes se les llama proceso de, se llama proceso de Wiener, o también se les llama, y este es el nombre que seguramente han escuchado más, movimiento browniano. Entonces, el movimiento browniano es muy útil, pues modela muchos fenómenos del mundo real, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se mueve como movimiento browniano? Pues el ejemplo más clásico y el que le dio el nombre son partículas pesadas, como por ejemplo el polen, en un fluido de partículas más chicas. En este caso, agua. Si ponen una partícula de polen o una partícula grande dentro de agua, las partículas de agua le van a pegar y van a ir colisionando con ella y no van a dejar que se mueva tan libremente. Entonces se va a ir moviendo como en una cosa así como en dos dimensiones, ¿no? Girando. Es como lo que ven, esto lo pueden ver en el día a día, como las luces o el polvo, como la trayectoria del polvo, iluminado por una lámpara, ¿no? Ustedes ven el polvo que hay en su casa o cualquier lugar cuando está iluminado por una lámpara, van a ver que se mueve así, se va moviendo como el movimiento browniano, ¿sí? Va como caminando aleatoriamente hacia todos lados. La gravedad lo jala hacia abajo, ¿sí? Pero fuera de la gravedad también se puede mover hacia arriba y ahí hay detalles interesantes, ¿no? Entonces este es un fenómeno natural como muy interesante que modela el movimiento browniano. Otra cosa que está pues, más ligada al capitalismo, si quieren, es el valor de una acción. En principio, se modela con movimiento browniano. ¿Sí? O sea, los valores de las acciones de Tesla y de muchas otras empresas se espera que tengan comportamientos más o menos así, ¿no? Se espera que se comporten más o menos de esta forma. Crezcan de repente, luego bajen por razones, algunas se quedan allá arriba, otras se quedan acá abajo, otras solo bajan. Obviamente, esto es una caricatura, ¿no? O sea, este es el modelo más básico que hay. En realidad el modelo es más detallado, pero en principio uno puede usar movimiento browniano para hablar de cómo se mueven algunas cosas en finanzas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues las caminatas aleatorias son interesantes, son muy fáciles de estudiar en la compu. Si hacen caminatas aleatorias en un pizarrón o si quieren conocerlas más a fondo y sobre todo desde un punto de vista analítico, tomen probabilidad 1, luego tomen probabilidad 2 y luego tomen procesos estocásticos, ¿no? Ahí en la clase, en la facultad hay dos clases, ¿no? Procesos estocásticos 1 y procesos estocásticos 2. Solo que para llevarlas sí necesitan haber tomado unos 2 o 3 cursos de probabilidad antes. Y va a ser, creo que en la facultad lo dan con puro pizarrón, o sea, veo casi imposible que les pongan a hacer grafiquitas así, ¿no? En física computacional se ve más de procesos estocásticos y de corrientes aleatorias. Eh, si lo llevan con un buen profe, deben enseñarles de esto a fuerza. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario?
Bueno, pues creo que si Silvestre tampoco tiene alguna duda o algún comentario, podemos dejar la clase aquí. Acaba de llegar Gustavo, pero bueno, acaba de llegar Gustavo, pero le tocó mala suerte porque estamos justo a punto de acabar la clase. Es que, es que estaba en otra clase, disculpe, profe, pero... Sí, sí, no te preocupes. O sea, quedó el video, no te preocupes. Sí, Y gracias, profe. ahorita subo el note. Gracias. Voy a parar esto, o voy a parar la grabación, nada más. Bueno, eso es todo lo que corresponde a esta última clase. Antes de eso, creo que, no sé si vaya a ver la del jueves. ¿Ustedes quieren que haya la del jueves? Digo, podríamos platicar de algo que se llama, que son funciones recursivas, que puede ser útil y que es como medio básico, sería bueno que lo supieran. El jueves es 16, entonces si les da hueva, pues lo entiendo y podemos no hacerlo. Tampoco es tan grave que no lo sepan. Quizás deberían de decidir ustedes que son creo que los que más les interesa, entonces, bueno, a Yadil le parece bien. Ya está. A mí también me parece bien. Pues estaría bien. Esa sí llego temprano. Está bien, entonces le vamos a dar ese día a las 6 y ya, si quieren ese día platicamos o nos despedimos porque tampoco es tan largo el tema de sucesiones recursivas. Yadiel me pregunta, ¿cómo lo hago para cambiar la Markdown en una nueva celda? La forma, digamos, basicona es con ¿no? Que le picas Markdown, Codes, Pro. Si lo quieres hacer de forma rápida, presionando, ¿qué tienes esta? Y si dejas presionado Escape. Bueno, si presionas Escape y luego presionas Y, la vuelves de código. Si luego presionas Escape y M, la vuelves de Markdown. Y así de puede ser. Pues la forma simple es acá. Los key bindings o los atajos de teclado los pueden ver aquí, ¿no? En esta pestañita. Aquí están muchas de las operaciones, cómo hacerla, cómo hacer tal. Change Markdown Cell, que es justo con M. Todo lo que pueden hacer aquí, ahí viene escrito. Pues bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves en principio. Vale, profe. Y pues